Corintios habla de eso, en Corintios habla de eso. So, podríamos decir que había mujeres apóstoles. No sé, Según porque tu no estoy definición, Eric. Está difícil. No, yo considero. Dímelo, combo, estamos aquí en otro episodio más de Teología y su madre junto al teólogo Luis Eric Torres y el apologético. Eso es lo que está pasando, mi gente. Gracias por conectarte, gracias por estar viéndonos en YouTube, si es que nos estás viendo en YouTube o si nos estás escuchando en Spotify. Esa es la que hay, mi gente. Gracias por su apoyo, gracias por enviarnos los temas, gracias porque cuando ponemos la cajita, ¿verdad? Acerca de qué tema vamos a estar hablando, ustedes comentan. Y hoy prácticamente cogimos un par de preguntas de ustedes, par de gente contestaron, ¿verdad? Tiraron preguntas, pero no todas las cogimos porque hay unas preguntas que sí queremos tocar para que nos dure el tiempo en el podcast. Esa es la que hay. Vamos a empezar, ¿verdad? Rápidamente con una pregunta que hizo Ian Murillo. Ian Murillo, ¿verdad? Después yo pongo ahí ¿cómo se llama esto? La fotito. Y empiezan hablando, ¿verdad? Perdón, empieza preguntando como que puede hoy en día. Espérate, dale para atrás. Hoy el tema es acerca del apostolado. Existe, ¿verdad? Existen los apóstoles hoy en día. Se pueden seguir creyendo en el apostolado hoy en día. Todo relacionado con el apostolado. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy aquí en Teología y su madre. Por eso es que una de las primeras preguntas que vamos a tirar, que la hizo Ian Murillo, es: ¿pueden hoy en día nombrarse o autonombrarse, ¿verdad? Apóstoles o apóstol a una persona? ¿Qué es la que hay? Vamos allá. ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que, bueno, no sé, dale a ustedes, porque es que yo iba a decir algo, pero como que no, iba a mover a otra cosa, porque yo lo que digo Porque tú eres especial, saliéndote del experto. tema. y vamos a hablar Entonces, de Experto. está dentro del tema, pero es como él que quiere hablar de los videos. Sí, sí. Mira, yo creo, oye, y esto va a sonar un poquito fuerte. Sí. Y yo creo que no vamos a estar de acuerdo aquí los cuatro. Es que Vamos como a no, ver. cuento, como no cuento a Eric, pues solamente son los tres. Mira, Exacto. ok. Uy. Primero yo creo que tú no deberías autonombrarte nada. O sea, nada. O sea, eso es lo primero. Ahí Yo estamos no, bien. yo, Ahí estamos bien. no, pero Ok. escúchame la ciencia, escúchame la ciencia. O sea, yo primeramente creo que es un poco prepotente el Sí. tú autonombrarte algo. No sé, creo que hay un problema ahí. Y por favor, si usted es pastor, evangelista, lo que sea, usted no se llama el pastor tal. Usted es fulano de tal que cumple con la función de pastorado. Por favor, Su trabajo vamos. es. Sí, por favor, por favor. Es que tuve una experiencia. Anyway, Ajá. la cosa es que yo creo, en cuestión de que si existen los apóstoles, yo personalmente no tengo problema con una persona que se haga llamar o le llamen apóstol, Okay. siempre y cuando esta persona no asuma el rol de autoridad que tenían los apóstoles. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si esta persona que se considera un apóstol cree que tiene la autoridad para reinterpretar o tiene la autoridad para establecer algún fundamento que no es el bíblico y que tiene algún tipo de revelación especial o diferente, ahí está el garete. Si tú te quieres considerar un apóstol en el sentido que estás mentoreando diferentes pastores y Dios te ha dado esa gracia, porque en otras preguntas yo no creo en eso de cobertura, pero yo sí creo que si Dios te dio gracia para mentorear a otro, pues gloria a Dios, ¿me entiendes? Y hay pastores que te consideran una figura importante, sabia y le dan mentoría y te quieres considerar apóstol en ese sentido, yo personalmente no tengo problema. Mi problema sería cuando tu prepotencia es tan grande que te haces querer pasar por un apóstol al nivel de los originales, que de ellos sale la doctrina, que de ellos sale el canon, que de ellos sale el fundamento que tenemos que seguir. Ese sería mi problema. Una persona que se hace llamar apóstol y cree que tiene la autoridad para reinterpretar y establecer un principio el cual no es bíblico. Ese sería mi problema. Pero Yo creo. Ajá. que lo que yo iba a decir, como que ya, Ya te por fuiste por la ejemplo, línea, ya ahí mismo, ya te fuiste a la línea, ya te fuiste a la línea. Sí, que ya. ya ahí mismo lo que tú estás diciendo de que, por ejemplo, lo que dijiste de mentorear a otros pastores, pues lo que yo iba a decir es que
siento que esa pregunta está empezando en el final, ¿me entiendes? Como que si hoy en día hay apóstoles, pero como que primero, como que yo preferiría primero visitar lo que es un apóstol en la Biblia y lo que significa, porque por ejemplo, ahora mismo yo creo que esa función de mentorear, como que ser pastor de pastores, para mí en la Biblia eso no es un apóstol, eso no es lo que es el apóstol en la Biblia. Y sabes, como que el mismo Pablo decía que el apóstol es como que lo más bajo si hubiese honra, la menor honra sería para el apóstol, o sea, Claro, humanamente. pero yo creo que es más en el sentido, por ejemplo, Yo creo a que Jesús, ¿verdad? Jesús, si algo se parece a un apóstol hoy, es lo que nosotros le llamamos misionero. Para mí, eso es Pero, parecido a pero ¿tú un crees que una persona se puede autonombrar apóstol, sí o no? que si se puede No, autonombrar bueno, apóstol, autonombrar lo que sea. O Pero yo no nombrarse tengo, apóstol, o nombrarse apóstol. tú te puedes autonombrar lo que sea, pero yo no tengo, yo como que socialmente yo Ajá. no tengo que darle validez a lo que tú te creas. Yo creo que no, o sea, ¿verdad? Ya esto es como que hay muchas premisas que no estoy explicando, pero yo creo que los apóstoles tal como están en la Biblia, ya eso no se da hoy en día. O sea, y No si se se da. da, lo más cercano es a que se dé, no es lo que las personas dicen de este ministerio apostólico, que es el ministerio de restauración, porque ellos creen que están restaurando la iglesia a como debería ser, que tiene los 5 ministerios, porque ellos creen que la iglesia sin el ministerio del apostolado es como un carro que va en reversa. Tú puedes llegar al Sí. sitio, pero no lo estás usando como se debería usar. Entonces vamos a restaurar el ministerio del apostolado para guiar la iglesia bien. Pero ¿cómo es el apostolado de nosotros? El apostolado de nosotros es una cobertura monetaria prácticamente, donde las iglesias tienen que participar monetariamente para recibir mi tutela, para recibir mi guianza, para recibir mi ayuda. Mi Entonces, cuando enseñanza. vienen a ver, entonces ellos dicen que los apóstoles están más espiritualmente privilegiados o como Más que cerca del corazón de Dios que las demás personas. para interpretar, o sea, están más capacitados para interpretar la Biblia que la persona normal que va completamente en contra del sacerdocio universal, que es algo que creemos los evangélicos, en eso se basan, que tú puedes ir a la Biblia y el Espíritu Santo te ayuda a entenderla, pero ellos dicen que no, que el apóstol está en una posición más privilegiada, que es lo que estaba diciendo Billy, que se creen básicamente como los apóstoles originales en ese sentido. Pero hay muchas cosas que ahí no, ¿sabes? Para mí no cuadran con lo que debería ser un apóstol si hubiesen apóstoles hoy en día. Y por eso pero yo te digo, tengo una pregunta, es que porque no entiendo muy bien lo que empezaste diciendo. Por ah, ejemplo, tú dices que no es una mentoría en ese sentido bíblicamente, pero cuando Pablo le escribe a las diferentes iglesias, ¿no hay ese tipo de mentoría, ese tipo de cuidado en ese sentido? Pero yo creo que lo que él quiere decirle es que porque él le dé la mentoría a esas iglesias, no lo haces el apóstol. No, no, Exacto, ¿Entiendes? no, no, exacto. no, no, lo que estoy diciendo es que para mí eso es lo más parecido que yo sí puedo considerar, ¿me entiendes? Que cuando yo hablo de que hay diferentes iglesias o diferentes pastores que reconocen una autoridad y dicen, mano, me gusta lo que estás haciendo, ayúdame en esto. Eso yo lo puedo considerar cierto tipo de línea de que contra, pues puede ser que por ahí te vaya, ¿me entiendes? Así como Pablo le escribe a diferentes iglesias y tiene esa capacidad de mirar lo que está pasando, mira, vamos a corregir esto, vamos a corregir lo otro. Yo no veo eso malo. En el contexto ahora de que si una persona busca otro pastor, mira, mano, haz un oversee de lo que estoy haciendo. Mira por encima y ayúdame. ¿Me entiendes? Que en ese sentido yo no tendría Ujú. problema y puedo de alguna manera como que asociarlo. ¿Me entiendes? pero para mí ese aspecto de autoridad es lo que yo creo que quedó en el pasado. Por eso te digo que Ok. ahora yo creo, o sea, yo entiendo por lo que he leído y, ¿verdad? Podemos entrar en eso, pero yo creo que ahora está vigente un tipo de ministerio apostólico, o sea, como que hay personas que cumplen una función apostólica, pero de que hay apóstoles, yo no Ok, creo ok, que ok, 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 Exacto, ok, exacto, ok, exacto, ok, exacto. ok, Que ok. eso fue lo que yo entendí, exacto, porque realmente mucha gente se les llaman apóstoles o ¿verdad? Se autodenominan apóstoles solamente quizás por un estatuto social como que, papi, yo soy el apóstol tal. En muchas áreas se no. ha visto el apóstol. Y déjame Ajá, decirte, tú no ves apóstoles de iglesia chiquita. Yo no he visto un por eso, apóstol por de una eso. iglesia chiquita. Yo conozco, fíjate, yo conozco una persona que es apóstol de una iglesia Sí, chiquita, yo pero también, yo la también. mayoría, sí, Ah, pero la mayoría, sí, sí, la mayoría o los que frecuentamos pues, son de pues estas mega iglesias, etcétera, o iglesias bien grandotas. sí. Pero la cosa esa como que caen quizás a veces en ese pensar de que el apóstol es mayor
¿Me entiendes? Que todo el pastorado, que todos los evangelistas, que todo lo que todo, o sea, que todo el mundo es como que, papi, no, este es el apóstol tal, ¿me Ajá. entiendes? Como que, El y en ese, prestigio. ajá, es más por el hecho de decir, como decir que tienes un doctorado o yo no sé qué más allá de la función de lo que hacía un apóstol, ¿me entiendes? Porque No, y exacto, eso como se dice, da como decía Billy antes de grabar, como que eso se puede dar con el apóstol, se puede dar con el exacto, evangelista. exacto. Y Sí, pero para no te mí, vayas del tema, no te vayas del tema, no te vayas del tema, no te vayas pero del tema, no te vayas del tema. mí, eso son modalidades teológicas. Ahora está de moda ser apóstol. Antes estaba de moda ser evangelista. Todo el mundo quería ser No, evangelista. ahora de Por moda es un tiempo profeta. estuvo de moda ser salmista. Y Profeta. profeta Yo creo que, también. yo creo que lo que sucede aquí es el desconocimiento de la iglesia en respecto al llamar a algunas personas por algún título, por ejemplo, porque tenemos un desconocimiento de qué es ser apóstol o de qué es ser profeta, pues entonces, porque esa otra, o de qué es ser evangelista o de Todavía qué es ser existen los pastor, profetas, todavía existen los profetas. ese es un buen tema. No te desvíes del tema, Billy. No te desvíes del Sí. tema. Entonces, de qué es el profeta, de qué es el pastor, de qué es ser un maestro, etcétera. Por ese desconocimiento de la iglesia, pues la iglesia le gusta como que ponerle título a algo que se parece a, o que se parece al movimiento que vi aquí. Pero yo creo que el gran problema es, y la raíz surge, por lo menos a mi entender, y lo que he escuchado mucho, es del texto de Efesios 4:11, cuando dice, y Luis él siempre dio nos lleva ahí, Luis nos algunos lleva ahí. el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y yo creo que la gran problemática es que en el texto, ¿sabes? Utilizan ese texto para decir que como el nombre de apóstol va primero, pues que como que Pablo lo está diciendo como que con una autoridad jerárquica. Como Claro. que pues primero van los apóstoles, después van los profetas, después van los evangelistas, después los pastores y para la poja los maestros, ¿me entiendes? Como que lo último. Y Pero eso es un entonces, problema serio. exacto, porque entonces cuando vamos a analizar el texto de esa manera, dicen, no, pero es que Pablo quizás pudo haberlo utilizado en otras maneras y en la manera de él escribir los pone como que de una jerarquía. Pues es un gran problema, porque sea como sea, o sea, nos salimos de la parte y todos los textos que hay hablando sobre la unidad del cuerpo, sobre que todos somos uno, sobre de que cada uno de nosotros tiene una función, que ninguno es mayor que otro porque la cabeza es Cristo. Entonces, Exacto. en todo esto, poner esa unidad y esa jerarquía, entonces simboliza como que unos son mayores que otros y no, porque en realidad hay momentos en que tú necesitas un maestro, hay momentos en que tú necesitas un pastor, ¿me entiendes? O sea, hay momentos en que hay personas que necesitan un evangelista que le lleve ese mensaje. Pero y ¿Ves? si Y te entonces, dicen, y si te dicen, no es a nivel de jerarquía de importancia, sino sí, quizás a nivel de jerarquía de como Funcional. función del cuerpo, funcional del cuerpo, ¿me entiendes? pero, ¿Qué tal pero, si te pero dicen eso? si es función del cuerpo, ¿por qué tiene jerarquía? Si Bueno, somos pero es uno. que, O sea, pero ¿por qué bueno, tienes jerarquía? Porque es tu función. ¿Por qué tienes que usarlo como una manera de jerarquía? ¿Me entiendes? Porque si fuera un corazón solo, no funciona sin el resto del cuerpo. bueno, pero está bien, pero Pablo no establece Por diácono y eso, gente, pero cierta jerarquía en la iglesia. eso viene tarde. Eso no lo hizo Pablo. Eso va después, exacto. Eso va después. Y la jerarquía en la iglesia la jerarquía en la iglesia no simboliza que uno es mayor que otro, sino son las funciones que hay dentro del cuerpo y que a ti te No, toca hacer claro. esto, que a ti te toca hacer lo otro. Yo Pero estoy yo lo que siendo estoy solamente atacando abogado es. del diablo, estoy siendo abogado del Sí, sí, diablo, sí, ¿me sí. entiendes? Y No, entonces, pero y yo soy abogado de Cristo ahora mismo. Entonces, en esa situación, el mencionar que uno es mayor que el otro o como que por ser apóstol tienes mayor autoridad que los demás, como tú estabas diciendo que era un gran problema, ponerlos como la autoridad de los 12 apóstoles y qué sé yo, los seguidores de Jesucristo y a un nivel canónico, pues es un gran problema porque te vas en contra del resto de la Biblia y no solamente pues, de lo que creemos nosotros como iglesias evangélicas, lo que dijo Sí, sí, es Eric como, ahorita, del sacerdocio universal.
¿me Ujú. entiendes? Es Sino como, es como que como, te vas en el sentido de que yo soy mayor que tú, pues no, porque eso va en contra del resto de Yo toda la yo no Biblia. tengo es Tú problema no si como, puedes ser hoy mayor en que día. nadie, ¿me entiendes? Mira, pero es me como quedo. si tu jefe, ¿verdad? ¿Entiendes? Para ponerlo más básico, es como si tu jefe de tu trabajo, ¿sabes? Mi jefe es mi jefe porque llegó a esa posición, lleva muchos años, sabe, obviamente sabe más cosas que yo, ¿me entiendes? Pero al fin y al cabo, él no es mejor persona que yo, ¿me entiendes? Como que después de la puerta de mi tienda, él y yo somos los mismos. Él es jefe en mi tienda, no sé si me entiende. Como que fuera de eso, más nada. Y, Y sea y como sea, ese, tenemos el jefe que es Cristo. Ese es el único no, jefe que pero, tenemos por ejemplo, nosotros. y mi jefe tiene esa posición, pero dentro del ambiente del trabajo, no significa que no pueda aprender de mí, no significa que Claro. él es mejor que yo, no significa, o sea, no sé si me Sí, entiendes. pero yo creo Ajá. que no es una buena analogía No, porque no. tu jefe dentro del trabajo puede hacer cosas que tú no puedes hacer. Puede Y te ordenar manda. Sí, cosas. pero no, pero lo que me refiero es, ok, pero no, eso no te cataloga una mejor persona o que está Pero es que en un nadie, nivel, en un bueno, nivel él mayor que la está, otra persona. sí, él está a un nivel mayor de autoridad que tú. Sí, pero no como Ujú. persona. ¿Qué es lo Pero que es que pasa con el nadie está apostolado? hablando. No, no, pero no, pero es que para mí el problema es cuando tú tienes un nivel de autoridad que no te compete. Ese es el Ujú. gran Está bien, problema. pero Y en el apostolado, en tu trabajo, tu jefe tiene un nivel de autoridad que tú no tienes. sí, Ujú. pero, ok, pero no va por encima, porque en el apostolado, por ejemplo, a veces los ponen, como estamos explicando, los ponen como que esa persona es más espiritual porque ya llegó al apostolado. Pues eso es bullshit, porque esa persona no tiene que ser más espiritual que yo. No sé si me entiende, porque yo puedo ser el tipo más, es más, yo puedo estar ahí un domingo sí, un domingo no, y no tiene que ver nada que yo soy menos espiritual que esa persona. O sea, es porque esa persona es, Te vas para el infierno. no, si esa persona es un apóstol, no significa que es más persona que yo. Quizás él tiene unas funciones que yo no hago, o quizás tiene unas cosas y unas prioridades que yo no hago y puede mandar en un área que yo no mando, pero como persona no es mejor que yo. Yo no pensé que estábamos hablando de eso de personas, pero ajá, yo te entiendo, pero no creo que estábamos hablando Es que de. sí, porque eso es lo Te que estás pasa en el yendo fuera de la apostolado. línea, dice. No, porque en el apostolado pasa eso. En el apostolado ponen a estas personas como si fueran exacto, los que están a los de Cristo. No sé si me entiendes. Sí, sí, como ultra Ellos son, sagrado. ajá, ellos son los apóstoles, ¿tú me entiendes? Ellos son, no, la cuestión es el apostolado, ¿me entiendes? Porque ese es el apostolado, eso es lo que estamos hablando. Ujú. No, yo creo que por esa línea nosotros caemos en el papado, básicamente, con los apóstoles. Exacto, literalmente, Bueno, y como el que, papado es Vicarios de como que Cristo la casi. sucesión apostólica, ¿sabes? Como Ujú. que el Sí, papa sí, es sí. como que básicamente es dentro de lo católico como si fuera el apóstol de ahora y toda la cuestión. Si tú tienes que, según en la Iglesia Católica, pues es como que si Pedro llamó a fulano y fulano llamó a Mengano y Sutanejo mandó a Menganejo y así, hasta llegar a donde tú tienes que tener como que ese background de quién fue el que te llamó a eso. bueno, pero es lo mismo que pasaría en el apostolado, porque eso fue una de las cosas que preguntaron ahí, que cuáles son los requisitos que les preguntó Jetski, qué sé yo, Caribe, que Yes, Blue. cuáles son los requisitos para ser apóstol. Que esa fue una de las cosas que preguntaron, ¿verdad? En el Instagram, perdón. Pero básicamente, tú no podías ser apóstol así porque sí, porque los requisitos establecen que tú No. tenías que ver a Jesús, que tú tenías que caminar con Jesús, que Jesús te tenía que nombrar al apóstol. Bueno, Bueno, yo no creo que vaya sido como que caminar con Jesús, porque Pablo no caminó directamente con Jesús en ese sentido. ajá. Era, el Pero yo, requisito es como que haber estado con Jesús en vida, o sea, como que mm, físicamente estar con, eso era parte de los requisitos. Y a mí, Pablo, Yo creo que, ser un enviado de Cristo directamente. Eso es lo que yo creo bueno, que. esa es la definición de ser apóstol, pero en ¿sabes? alguna forma, Enviado. o sea, en Sí, alguna pero forma de más o menos Cristo. Ser encaja en enviado el sentido de, directamente. exacto, que tiene que estar corporalmente Jesús ahí para enviarte, por así decirlo. Exacto. Sí, sí, Yo sí. creo que no necesariamente dentro de esas como que requisitos para ser apóstol, no necesariamente sea el caminar con Jesús, sino el verlo resucitado, porque es como que la mayor consumación de nuestra fe, como que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, y que Pablo vio fue al Cristo resucitado, ¿me entiendes? No, y en Pablo ese estuvo ahí con el sentido, Cristo resucitado, no necesariamente con el Cristo que estuvo caminando ahí siempre, ¿me entiendes? hay más apóstoles que los 12, porque la misma Biblia te habla de otros apóstoles que tú no, o sea, no los ves como que jugar un papel en la Biblia ni nada, pero te los mencionan y todo, y tú sabes que había más apóstoles o sea, más personas que se consideraban apóstoles que los 12 per se. No sabía eso. Obviamente los 12 tienen como que su lugar Claro. privilegiado, por así decirlo,
porque pues eran los discípulos de Jesús. Pero hay textos en Hechos que te dejan entender que habían otras personas que se consideraban apóstoles. Y Pablo Yo- mismo, cuando Pero escribe te lo dice así mismo, te lo dice así mismo, como que habían otros apóstoles. bueno, no lo dice así textualmente, pero por ejemplo, ponle que tú eras un apóstol y dice como que, el apóstol Keropi. Ahora mismo no me acuerdo de los textos, pero sé que menciona otros apóstoles que se entiende que eran de los que vieron a Jesús resucitado. Creo que son 500 Ok, personas ok, que lo ven, 500 testigos, ¿verdad? ok. Sí, en Dentro- Corintios habla de eso, en Corintios habla de eso. So, podríamos decir que había mujeres apóstoles. No sé, porque Según no tu es definición, Eric. Está difícil. No, yo considero, no, yo considero que apóstol como tal para mí, porque nuevamente, o sea, la palabra sí tiene que ver con enviado, pero para mí es aquel enviado que fue directo, porque eso es lo que pasa con Pablo, porque Pablo no es simplemente que Jesús se le aparece, sino que él le dice a Ananías, mira, vete allí y dile, ¿verdad? O sea, porque él es un enviado, yo lo voy a utilizar para algo en específico. So, yo creo que ese es como que el criterio para decir, ok, este es un apóstol. Este es un enviado directo de la mano de, o sea, de la boca de Dios. Y eso te da cierta, por lo menos en ese tiempo, te da una cierta de autoridad canónica, porque de ahí, Claro. dentro de los requisitos para formar el canon, era como que se buscaba de tener esa autoridad Claro. apostólica de quién fue No, el y que si, escribió, de la mano de quién fue que vino. y la si, y si alguien, enseñanza. y si la gente empieza a decir, no, pero es que Pablo, ok, pero ¿y por qué entonces Pedro lo acepta entonces? ¿Me entiendes? Porque si, ok, si Ujú. Pedro fuese la suprema autoridad, Pedro acepte más. Pablo le da un limazo a Pedro, ¿verdad? Y Ujú. Pedro, y dice Pablo que, mira, Pedro me dio la mano y yo estuve jangueando con los grandes de la iglesia en Gálatas, creo que Ujú. dice eso. Estuve unas 2 semanas con ellos, con Santiago, estuve con Ujú. Juan, estuve con Pedro. Así que ellos aceptaron el hecho de que, ok, este es uno de nuestros, ¿me entiendes? Sí. Este es nuestro, ¿ok? Así que no creo que sea exclusivamente aquellos que caminaron en vida con Jesús, sino que tiene que haber sido uno que tuvo que haber sido enviado por Cristo, ¿me entiendes? En ese Sí, porque, sentido. Pero, porque obviamente, sí, porque en pero ese alguien momento Pablo tiene un enviado por encuentro con Cristo, Cristo. alguien enviado por Cristo puede decir ahora mismo, "No, yo soy enviado por Cristo". No, pero No, pero literalmente. Ok, ok, ok. Como que, aunque Pablo se le presenta, a Cristo se le presenta a Pablo, pero ¿cómo te digo? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama eso? En la forma que se le presenta, ¿cómo se llama esa forma que se le presenta? Resucitado, Cristo resucitado. Se le presenta resucitado, vamos a ver, Cristo resucitado, se le presenta resucitado a Pablo, ¿me entiendes? Pero que Pero eso, Cristo resucitado es Cristo, punto y sacado. O sea, no es otra cosa. Cristo resucitado es Cristo, sigue siendo Cristo. sí, por eso, pero que lo que tú estás hablando es de literalmente, porque ahora mismo puedes decir, pues a mí se me presentó Espíritu Santo y me dijo eso, que no sé si me entiende, pero que es otra Sí, pero persona, eso no pero es, pero la eso no es gente puede Cristo. decir, Pero eso no es por Cristo. eso, Eso no es Cristo. estamos hablando de Cristo en ese momento allá, en el momento que él vivió y que existió, ¿me Claro, entiendes? ajá. Es que él sigue En ese existiendo, momento, pero exacto. él no dejó de existir. Él sigue Está bien, tú Ajá. me existiendo. entiendes lo que te quiero decir, tú me entiendes lo que te quiero decir, tú me entiendes lo que te quiero decir. Porque por unas cosas ustedes se ponen bien mente pollo. Sí, unas cosas son los más inteligentes y por otras cosas se ponen más mente El pollo. limazo del jefe hoy. Mente Sí. pollo. Quieren darle mucha vuelta. No, porque la gente, oye, es que la gente para, ¿me entiendes? Sí. La gente está de La garete. gente para, dice. Es que es verdad, loco, la gente tiene mente pollo a veces, la gente dice como que, no, pero es que, no, porque si creemos de que es Dios, pues Dios es el que me está hablando y me está enviando. No, pájaro, lo que estoy diciendo es, lo que estamos diciendo es que un enviado que fue de la mano de Cristo directamente. Sí, ¿Ok? sé La que boca de para Cristo los Cristo fue, tiempos, exacto, directamente. para aquellos tiempos de allá, que Cristo sigue exacto. existiendo, pero para Sí. esos tiempos, Oye, pero, donde Cristo, donde era la revelación de Cristo full, en ese momento ahí full. pero, Vamos a pero ponerla sigo así. trayendo la pregunta a la mesa. Sigo trayendo la Mm, pregunta a la mesa. Y es que me gusta porque mm. me gusta la cara de Eric Eric. no la va a contestar. Dentro, Eh, sí, pero dentro de lo que vimos y de lo que estamos No, dentro de hablando, lo que Eri explicó, porque nadie está dentro de hablando, lo que porque Eric explicó. nadie dijo acá que apóstol es aquel que vio a Cristo resucitado, más que este. Yo, ¿Tú Bueno, fuiste que dijiste eso? yo dije que dentro de los requisitos era ver el Cristo resucitado. Yo lo dije. Fui yo. Espérate, Pero Ah, entonces después bueno, Eric dijo, yo dije que era uno de los requisitos. Yo no dije que exacto, eran uno de los todos los requisitos. eso es uno de Pero, los requisitos.
exacto, uno de los requisitos. Pero yo, ¿sabes? Quisiera preguntar como que si No, dentro de los requisitos que estamos hablando, ¿por qué las mujeres que anduvieron con Cristo, que estuvieron ahí con Él en todo su ministerio, que recibieron la enseñanza de primera mano, que ven la tumba vacía, ven el mensaje del Cristo, son las primeras en proclamar ese mensaje pascual, son las primeras en llevar ese mensaje, e inclusive hasta los apóstoles, y los apóstoles la tildan hasta de loca, porque todavía no lo creen hasta que tienen ese encuentro? ¿Por qué estas mujeres no reciben como que un llamado así, como de apóstoles, ¿me entiendes? ¿Por qué solamente se basa en como que los hombres y ya, ¿no? Si ellas también pudieran tener en todo, ¿sabes? Dentro de los requisitos, ellos estuvieron con Cristo, recibieron esa enseñanza, es más, pues, llevaron el mensaje primero. pero es Bueno, que para no, mí es más. ajá. Mira, by the way, perdona que te interrumpa. Los apóstoles que se mencionan en la Biblia fuera de los 12, Bernabé, Hechos 14:14, Andrónico y Junías, Romanos 16:7, Pero Tito dicen, y otros pero dos que no dice se que son mencionan por apóstoles, nombre. dice que son apóstoles. Sí, por ejemplo, Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Saluda a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles. Y menciona a Tito, otros dos apóstoles que no se mencionan por nombre, Jacob, el hermano de Jesús, Epafrodito, Bozo, creo que es Bozo, ¿qué se llama? Anyway, Silvano, los de Ponto, hay unos en Galacia, otros en Capadocia, Asia, Bitinia. Ok. So, hay unos Voy a prestar ¿Y cuantos. mucha por qué, atención a eso. por qué no se menciona a las mujeres en el Pues yo texto? pienso que más por el ¿Qué hecho de la piensan ustedes? cultura, ¿no? Sí, por el machismo que había en ese tiempo No, y yo no pienso que es tanto por el Por la machismo, es posición más por cultural. la cultura, porque, bueno, aunque sea a lo mejor una cultura machista, etcétera, pero en el sentido de que, pues, obviamente ellos atendían o aprendían del varón, pues entonces Ajá, no podían ajá. no podían poner una mujer quizás a enseñarles a ellos o a dirigirles como un apóstol, porque pues a lo Claro. mejor ya de por sí yo no estaba acostumbrado a eso y como no estaba acostumbrado a eso ni le iban a escuchar, pues entonces pues ponen a los varones Sí, sí, para sí. que sean ese tipo de apóstol, ¿me entiendes? Porque pues, Claro, claro. ¿verdad? Pero, Así es que yo pienso, no sé, porque yo no he estudiado eso, ¿me entiendes? Pero eso es lo me, que por lo... me ¿qué tú piensas, Bill? comparto la opinión de Keropi. ¿Qué tú piensas, Bill? No, estoy buscando lo que digo, esto le va a quillar a la gente. Esto le va a quillar. que está buscando Esto le qué va, cosa. esto le va a quillar a la gente. Ajá. Esto le va a quillar. Y esta es mi opinión, ¿me entiendes? Y yo no Está opinaba bien. así. Yo no opinaba Quiero así. saber tu opinión. Yo no opinaba, pero ¿y por qué esto no se mueve? Yo no opinaba así, pero voy a parafrasearlo y después buscarlo bien. Pero Ok. tengo Ok. entendido que en Génesis 3, ¿verdad? Ujú. Cuando viene la caída, Dios le dice a la mujer que pues no, o sea, parte de su castigo era Ajá. estar debajo del hombre. Eso es lo que dice Génesis 3. ¿Ok? Sí. Ujú. Parafrasearlo lo pueden ir a buscar. So, Ok. creo que, ¿verdad? El apostolado en ese sentido, en ese contexto que estamos hablando, era Ajá. la autoría, sí, la autoridad como tal, ¿verdad? Sí. So, tener una Ujú. mujer en esa posición, pues violentaría esto, ¿ves? Que tener la mujer en el rol que le correspondería al hombre. Mira, Nuevamente, dice Génesis, no estamos hablando de Pero, importancia, ni y de, cuando, ajá, y cuando el texto llama a algunas mujeres profetizas, está bien, pero es que no es una posición de autoridad. ¿no? No, bueno, por encima del apostolado, ¿no? Eso es lo que estamos Ah, hablando, ¿no? bueno. no, porque nuevamente el apóstol, nuevamente, los apóstoles Ajá. eran en sí el canon que venía a ser. Ah, sí, sí, sí. A eso es que me refiero, a eso es que me refiero. Ah, ok, ok, Ese ok, nivel, ok, ok. no, no, Sí, porque no, no, porque tenemos diaconisa, ¿me entiendes? Y no hay problema con eso. y Pero profetiza. no, claro, no, pero también pero los diáconos eran como esos líderes eclesiásticos. Eso es lo que me Ajá. quiero decir. Que, o sea, que ahí no había problema, pero la posición de apóstol, que entiendo yo, por ese Ujú, texto, como ujú. que no cuaja, ¿me entiendes? No cuajaría. Para mí, en cuestión de función del cuerpo, Sí, según Génesis 3, lo poco que puedo entender es que ok. esa posición de autoridad es reservada para el hombre y no para la mujer. Y Yo, adicionalmente está el contexto de cultura que estamos hablando. sí, yo, Fantástico.
pero yo me inclinaría más por lo de Génesis 3. Ok, yo por lo menos pienso que dentro del contexto, ¿ves?, que estamos hablando para este tiempo, me aferro mucho a la posición de la cultura de que porque una mujer no pudo haber sido como que apóstol o algo así, y es porque se utilizan, lo traigo a la mesa también, porque se utilizan muchas veces como que temas así, como que ninguna de las mujeres fue apóstol o algo así para desacreditar el ministerio de la mujer y de la forma en cómo la mujer se manifiesta en la iglesia hoy en día, ¿me entiendes? Y sacan textos fuera de contexto, como cuando Pablo manda a callar a las mujeres en la congregación y cosas así. Pero, por ejemplo, este tema de los apóstoles es uno de esos temas que se utiliza para decir como que si no hubo ninguna de las mujeres, o sea, si no hay mujeres apóstoles, pues entonces como que desacreditan el ministerio de la mujer hoy en día y por eso lo traigo a la mesa. Y yo creo que algo totalmente fuera de contexto y mal utilizar y jalar el By the texto por los way, pelos. nosotros tenemos un podcast, el episodio 9 se trata sobre si la Biblia es machista. So, si te interesa Ah, aprender más de eso que está hablando Luis y profundizar, tenemos ese episodio, el episodio 9. Sigue, que, Luis. que está en la página de Keropi. Y ese tratar de jalar el texto por los pelos para decir que el ministerio de la mujer hoy en día o como que no sirve o como que no se debe haber mujeres en el ministerio es totalmente erróneo, ¿me entiendes? Porque tenemos que ponernos en los lentes de aquel entonces y para entender eso es por la sencilla razón de por qué Cristo tuvo que esperar hasta los 30 años para cumplir su ministerio, ¿me entiendes? Porque antes de eso, según la cultura, tú no eras, todavía eras clasificado como un niño y no podías entonces tener una autoridad para hablar y para que la gente te escuchara, ¿me entiendes? Ya tenías que ser un hombre para que entonces tuvieras una autoridad y podías ser escuchado. Porque en Y este también, contexto, porque Jesús, en este contexto, las mujeres y los niños son clasificados como no personas. Por por eso es eso, que cuando, exacto, por eso es que cuando Jesús multiplica los panes y los peces y le da comida, dice 5,000 hombres. ¿Ves? Pero no dice mujeres ni niños porque no son contados como no personas. ¿no? ¿Ves? Y So, Cristo parte, dignifica a la mujer en este sentido, le da esa, ¿sabes? La dignifica literalmente, le pone su lugar y en ese sentido no lo ponen como apóstol porque la gente no los va a escuchar por esa cultura, por esas gárgolas que tienen, gringolas que tienen en los ojos, ¿me entiendes? Pero en realidad sí Cristo le dio la misma importancia y dejó que las mujeres recibieran la enseñanza de primera mano de él. Ellas sí llevaron el mensaje, aunque no la tengamos puesta como uno de los 12. Esa es mi opinión. Sigue, Eric. ¿terminaste? Quería terminar mi discurso. Ok. Que yo No, digo que papi, también, tu TED Talk, ¿qué fue eso? que también, ¿sabes? Como que en cierta forma eso también es parte de la razón por la que Jesucristo no encarnó en una mujer. Pues Jesús pudo haber encarnado en una mujer, ¿por qué no lo hizo? ¿Me Sí, entiendes? sí. Esa es una muy buena posición. Ok, ya entendí, porque me quedé como que, espérate. Me Te quedé en lo quedaste como último. la cara de Billy, como la cara de No, Billy. porque, ¿Oh? no me quedé como que pensé en la resurrección, yo, pero porque en la resurrección sí, él era un hombre, no entiendo, pero después, No, pero desde un ahí, principio No, que pero, Jesucristo hubiera ahí, sido exacto. una mujer en vez de ser. Porque Jesucristo sí, encarnó como hombre y no como una mujer. sí, ¿Entiendes? entiendo. Eso es Bueno, pues, por la cultura que estaba pasando. eso lo puedes después decir tú en tu canal, Eric. Este, porque yo Pobre no sé Eric. por qué pasó eso. No, porque yo no sé contestar eso ahí, da fuego ahí. Era, no, Pues, pero pero es que entonces, ya lo contestábamos. Es pues lo por la mismo. cultura, ¿Por por la qué? ¿Por qué cultura. los Acá es lo mismo. apóstoles? ¿Por qué Ajá, no hay apóstoles mujeres? Ah, Por la misma razón que Ajá. Jesucristo no fue una mujer. Porque Jesús tuvo que esperar ok. hasta los 30 años, por la misma razón de todo esto, ¿me entiendes? Por todas Ok, esas ok. clasificaciones y estos problemas culturales que hay en ese Ok, entonces. ok. Y de una vez también le contestamos ahí la pregunta a Sofía Dalinger, qué sé yo, como así se llama, algo así en Instagram, qué sé yo, que fue lo de Cacha, Pablo, mano. que fue porque fue llamado apóstol. Dallinger. Dalinger, no sé cómo se llama. Dallinger. Sofía Dalen. Entonces, Sofía basado, Dallinger. pero una pregunta que yo quiero hacer, porque Ese clip hay que ahorita enviárselo. dijimos que a lo mejor fue que nos quedamos atrás, pero ahorita dijeron como que, ¿verdad? Como que Billy estaba preguntando lo del apostolado, que empezó todo esto con lo de la mujer, etcétera, que basado en Génesis, qué sé yo. Pero entonces, anteriormente a eso, habíamos dicho como que, pues, que el texto bíblico, como dice, pues, apóstoles, evangelistas o qué sé yo, pues Ujú, no tiene ujú. ningún tipo de jerarquía. Pues entonces,
ahí, ¿no? Como que no choca ese pensar. ¿Qué cosa? Porque, por ejemplo, Billy había dicho ahorita, es que no sé cómo lo dijo, pero Billy había dicho ahorita, hace par de minutos, como que, pues, en cuestiones del apostolado, como que hay profetisas, hay diaconisas, pero en cuestiones del apostolado, pues... Bueno, lo que pasa es que lo que quiero decir es que la regla de fe, ¿verdad? El depósito de fe que tenemos viene de los apóstoles. Pero vienen de los apóstoles porque ellos estuvieron de primera Exacto. mano con Jesús y ellos Eso, pero dan el lo que mensaje de lo Cristo. O sea, que quiero decir, en el sentido jerárquico, por así decirlo, el Ajá. apóstol tenía la última palabra en esos asuntos, ¿me entiendes? Ajá. Pero ya eso paró, ¿me entiendes? Porque es que no existe. Claro, porque ellos son los encargados de llevar el mensaje de Cristo, que caminaron con él, que estuvieron con él, lo vieron resucitado, y ellos proclaman ese mensaje. Sí, So, pero- ellos y tienen ta- la y por autoridad eso- de decirlo porque ellos lo vieron de primera Exacto, mano, estuvieron allí. y tampoco es que tengo la autoridad porque soy apóstol, es que tengo la No. autoridad porque es que yo tengo el mensaje. Tú no Exacto. tienes el mensaje. Porque yo soy el que va a hablar, porque yo fui el que lo vi, yo fui el que lo Exacto. viví. Exacto, Vi a exacto, Cristo resucitar. O sea, porque mi pregunta era, o sea, para no confundirme, o a lo mejor si alguien también está escuchando se confunde, porque ahorita como habíamos dicho que no, basado en el texto que Luis leyó, que no había, ¿cómo digo? Que no era algo jerárquico, aunque sí podemos entender que un apóstol tiene quizás, no sé, unas, no sé cómo se dice, si usted me está entendiendo, pues lo pueden explicar mejor. Ok, Función, ok, función, ok, ok. función. Quiero oír lo que quiere Posición- decirle. Exacto. Como que en este texto de Efesios 4:11, si no me equivoco, creo que sí es. Lo que pasa es que nuevamente, porque ¿de dónde viene lo que estábamos hablando? Que la Pues, gente dice o quiere, o gente que se autoproclama apóstol hoy día, Ujú. dice, es que mira el orden que tiene el texto, por lo tanto, el apóstol es mayor a todos los es demás. mayor. Pero ¿qué pasa? En el contexto real del texto y de la cultura, el apóstol de ese entonces tenía el Ujú. depósito de fe, tenía el mensaje de fe, porque eran aquellos que caminaron directamente con Jesús. Pues obviamente, una persona que nunca caminó con Jesús no puede ir por encima de lo que diga una persona que caminó con Jesús, en el sentido de hablar de la regla de fe, en el sentido Claro. de hablar de qué es lo que Cristo dijo. Si yo fui uno que caminó con Cristo, yo sé lo que estoy diciendo. Y adicional a eso, habían otros testigos que podían avalar si yo estaba mintiendo o no estaba mintiendo. Claro. Porque, nuevamente, como bien estamos diciendo, habían otras personas que de igual manera vieron a Jesús predicar, lo vieron hacer los milagros, pero esa gente no fue considerada como apóstol, sino que aquellos que Jesús envió de primera mano. ¿Ok? Ok. Sí, sí, ¿No? porque Y eso es lo... tener esa autoridad canónica, ¿sabes? No te la da porque tú eres un superhumano, tienes super fe, sino es por esa misma razón, porque el canon y el mensaje del Nuevo Testamento se basa en Cristo y en el mensaje que dio Cristo y que caminó y lo que Cristo hizo y la enseñanza de Cristo resucitado para nosotros como iglesia, ¿me entiendes? So, tener esa autoridad canónica es porque antes de que la Biblia y tuviéramos el texto ya establecido como canon, como lo que tenemos hoy nosotros, pues estaba el mensaje de esos apóstoles, sobre ellos tenían esa autoridad canónica. Ahora la autoridad canónica es la Biblia. Esta es la autoridad. ¿No? Y ¿Me básicamente la Biblia entiendes? Esta es la autoridad. se hizo para conservar, por así decirlo, la pureza de las enseñanzas de los apóstoles. Claro. Que Que eso fue entonces, parte de los requisitos y todo. y Entonces so, ahí viene la pregunta, si somos sola escritura o solo escritura. ¿Cómo es? ¿Sobre la escritura o qué? O solo escritura. Porque hay gente Dos. que dice... Las dos son hay- iguales. no, son diferentes. Porque hay Pero es que gente que dice no se escuchó bien. lo, O yo no lo te dijiste escucho. igual. sola y solo. Porque está, Ok. porque el solo escritura es que yo no necesito de la congregación, no necesito de nadie, necesito del texto y el Espíritu Santo. Ok. O sea, que Y también sola. sola es que la escritura hay que interpretarla en su contexto, hay que interpretarla en su propia base. ¿Ves? Pero- Yo no puedo depender porque es mi propia revelación del Espíritu Santo. No, pero para empezar, si tú eres de que solamente la escritura y solamente el Espíritu Santo, pues la escritura te dice que no te dejes de congregar. So, Ahí está. ya la misma Ya. Biblia te está como que No, diciendo, yo mira, sé, no, yo sé, pero no, porque no, porque ¿qué lo pasa? Mira cómo fluyen. Porque dicen, no, ¿Cómo porque el fluye? Espíritu Santo me revela que ese texto significa otra cosa. ¿Y qué significa? Cuéntame. No, es que tener cuidado porque hay gente que es así, hay gente que es así. Hay gente, no, porque si este es el depósito de fe y lo tengo en el texto, pues no Sí. necesito congregarme, no necesito de nadie, soy yo, Dios y la Biblia.
eso es un Bueno, problema. yo no Eso sé es qué un problema. qué Son Biblia un estás leyendo, problemón. porque- Sí, él no está leyendo Biblia. Eso es un problema. Mira, yo creo que ahí podemos entrar a la otra pregunta de que si... Déjame ver cuál era la pregunta. Ok. Ya se acabaron. Ah, espérate, Existe... hay una que están yo los, tengo. están la cobertura apostólica, si existe la cobertura Ah. apostólica, que esa la hizo Exacto. Ale Esa era la que Picado. iba a decir. Ah, ok. Por eso, Sí, pero sí. hay una pregunta que todavía no se ha hecho y es si están suscritos a este canal. Esa pregunta es bien importante La hizo porque Chicos, pero no hemos terminado el podcast. yo sé que no hemos Faltan terminado el como podcast, 3 aquí va a Él la preguntas. quiere hacer ahora, él Hay la que quiere hacer cambiarla. ahora, él la quiere hacer ahora. Vamos ¿sabes? a hacerlo ahora porque es que la gente, mano, la gente viendo este podcast y lo terminan de ver y no se suscriben, mano. Tú sabes que cuando tú hundes ese botón de suscribir, inmediatamente hay una cobertura. Ujú. Teológica. Una cobertura teológica. una Sí, me van a decir cobertura una cobertura apostólica. Porque... no, apostólica no, pero por lo menos teológica, mano, que viene sobre ti y santifica tu celular en este mismo momento. Así que si nos está No, escuchando. tú te suscribes. La cobertura teológica lo que hace es que cambia. Escucha esta ciencia. Escucha esta ciencia. Lo que hace esta cobertura teológica, ¿verdad? Tú le das ese Ahí botoncito está. de subscribe, automáticamente los ojos hacen clan y se te abren los ojos teológicos. ¿Ok? Así que Exacto. cuando tú vayas al texto bíblico, ya tú no vas a interpretarlo como Aleluya. te salga de la real gana, sino que vas a interpretarlo, ¿verdad? Con todos los parámetros de la hermenéutica, homilética y toda teología sistemática. Transferencia es lo que viene para ti. Transferencia Exacto, ahí teológica. está. Que Ahí está, está. está experimentalmente comprobado. Sí, sí, sí. Cuando tú Sí, te sí. suscribes, Hay mucho testimonio. el algoritmo de tu YouTube, si te suscribes en YouTube, es santificado y literalmente si viene Jesucristo, tu algoritmo, como va a ser cristiano, se va a dar japto y todo. Así Mm. Vete que para la porra, que tienes que suscribirte. tremenda, ¿no? Mira, tremenda. Eri, no Wow, se papi, yo tiene por creo favor. que este Fuiste fue, al mano. nivel de la herejía. No, yo creo que en este segmentito aquí, estos 5 minutos, yo creo que tenemos el récord Guinness de mayor herejía en menos tiempo. Fácil. Fácil. De mayor Mira, Ajá, pues, energía. próxima pregunta. Ale Picado Esa. 106 dice, ¿existe la cobertura apostólica? ¿Qué ustedes creen? Bueno, existe, porque de que existe, existe, porque ya está por ahí. La pregunta es, si eso está bien o Vamos a está arreglar mal. tu pregunta. ¿Está bien la cobertura apostólica? Primero que necesitas existe. billete para cobertura apostólica, eso es lo primero. Porque... Digo, primero, ¿qué es cobertura apostólica? ¿Qué es eso? ¿Qué es No cobertura sé, existen otras coberturas. Además Está la de. tío. Está cobertura profética. Porque para mí, cuando escucho cobertura apostólica, es como esta red, ¿verdad? Esta red. Es eso, es un multilevel marketing cristiano. Porque es que ¿Qué? todo esto está tan conectado con el empresarismo y con el Ok. emprendimiento. Y básicamente Ok. es una red de mercadeo cristiana. ¿Cómo así? Explícate, Eri. Yo quiero Digo, saber. yo escuché, Yo- digo, yo- no sé si es verdad. Yo nunca no sé había si es visto verdad. eso así. Del mercadeo cristiano. No, escucha, Cuéntanos. no sé si es verdad, pero yo escuché por ahí, yo leí en esos websites medio extraños, Sí, que extraño. estos megas pastores, y hablan de Estados Unidos, no sé de acá de Puerto Rico, pero Ok. tienen como que esta red y estos contratos de que, por ejemplo, a mis eventos yo te invito, a tu evento tú me invitas, y ese tipo de flow, ¿me entiendes? Y pues, Ok. pues nos vamos reciclando, ¿me entiendes? Y pues fluimos en la ofrenda y fluimos en esas cosas. En No verdad, estoy diciendo que aquí, no estoy diciendo que aquí eso pasa, pero estoy Ajá, diciendo ajá. lo que leí Está bien, pero ¿cuál es el de los United, de los United. ¿Cuál es Pero el marketing eso que dijo, cristiano? eso que dijo Eric, que Eric lo va a explicar ahora, yo nunca lo había escuchado. Yo siempre pensaba que cobertura apostólica era como que tú ibas donde este apóstol, ¿verdad? Supuestamente, y él estaba tan conectado con Dios que, papi, o qué sé yo, como que él te metía en una cobertura que solamente él te la puede proveer. No sé si tú me Porque entiendes. yo Si oro siempre, por ti, tú estás cubierto ajá, de todos los yo males. pensaba que cobertura, ¿verdad? Y mala mía, pero pensaba que cobertura de alguien, sea apostólico, profético o yo no sé quién, era como que este tipo de persona que tú vas, papi, que eres, tú sabes, él está ahí, tú sabes, con todos los apóstoles sentados en el cielo. Es que para mí hay gente, Y es como que, es mira, es como cúbreme a todo. Keropi, cúbreme a Es que Keropi, que Keropi está ahí abajo, tú sabes, cúbremelo. Sí, no, porque para mí es como todo, y tú me corriges, ¿verdad? Yo tampoco sé mucho del tema, pero yo lo veo como que dentro de ese núcleo hay gente que igual lo lleva al extremo, ¿ves? Como que hay gente como que no, yo estoy bajo la cobertura de fulano de tal, por ende, las cosas malas no me van a pasar, porque es que él Exacto, está exacto, orando exacto. por mí. Ajá. Sí, Ahora, sí, sí.
Ahora, bajo yo la también, cobertura. ajá, de igual manera, yo pudiera llevarlo a un terreno sano, ¿verdad? Por así decirlo. Cuando, por ejemplo, yo digo, yo recibo la mentoría de X personas, ¿verdad? Ujú. Y estar debajo de la cobertura de él es que yo voy por la misma línea de pensamiento de las enseñanzas de él. ¿Me entiendes? Ujú. En ese sentido. No, estoy tratando de ser abogado del diablo. ¿Me entiendes? No, y Porque ahora eso como que ha hecho un shift a la paternidad, o como que este tema que Ajá, está bien es de mi moda padre también. espiritual. sí, Exacto. pero Eso, está bien, pero para mí, pues, nuevamente, yo estoy hablando de mentoría, yo estoy hablando de mentoría, porque nuevamente, porque, oye, yo sí creo Ajá. que la mentoría es sumamente importante y nosotros no entendemos eso. Sí, exacto. Para mí, honestamente, para mí, no Estoy de importa acuerdo. quién tú seas, qué tipo de pastor tú seas, teólogo, lo que sea, tú necesitas mentores, ¿me entiendes? Y eso yo lo Estoy aprendí de a la acuerdo. mala, ¿me sí, entiendes? sí, So, en mentores, ese sentido, mentores. en ese sentido, yo puedo, como que decir, pues mira, pues estoy en la cobertura no espiritual de que él ora por mí y soy santificado porque fulano está orando por mí, sino en el sentido de que, ok, yo voy por la línea de este maestro, yo voy por la línea de este mentor, ¿me entiendes? Y Pero, yo Ajá. fluyo por sí, ahí. Ujú. No, y pero yo, eso es como que en parte, o sea, es como un tipo de mentoría, pero es como que este tipo de mentoría etérea, santificada, como lo que decía que ajá, como no, que, y Por eso dentro de, que está dentro un de extremo eso, negativo y un extremo que para mí, pues puede sí, ser. no, por eso, pero yo ellos creo no que el lo gran ven. problema, ellos no lo ven así. Porque Porque cuando cuando vas tú le dices, desde la raíz, desde la academia, o sea, la raíz académica, que son los escritos de Peter Wagner y toda esta gente que para mí, si ellos, ¿sabes? Si ellos no fueron los que se lo inventaron y fue que lo vieron y lo escribieron, algo tienen que ver bien brutal toda esta gente, porque esta gente escribe libros que están bien, esto está bien ligado con la queja espiritual, como que los libros de queja espiritual, Cerdos en la Sala, la Biblia, hay una Biblia de la mujer guerrera, como que todo esto, el libro este de La Patente Oscuridad, todos esos autores como Fran Peralta, toda esa gente tiene como que sus circulitos, no me acuerdo en dónde es en Estados Unidos, oye, pero tú no que crees en ellos la guerra están en eso espiritual, de queja espiritual, pero eso de queja espiritual está tú bien no crees en la guerra atado. espiritual. Es que lo que pasa es que una cosa es la queja espiritual y otra cosa es la teología de queja espiritual, ¿me entiendes? Ah, ok, Y ok, la teología de queja espiritual va a unos extremos como que bien, bien, ¿cómo te digo? Especulativo. Hay unas cosas que nos dice la ok. Biblia, pero hay otras cosas que tú las sacas de experiencias de un cuento que, o sea, un cuento no, una experiencia de un misionero o Está bien, algo está bien, está que bien. Vamos a darle pausa, vamos a darle pausa, vamos a darle pausa, vamos por eso. eso Ok. está bien entretejido ahí, loco, eso está bien Dejando a un entretejido. lado la guerra espiritual, que lo podemos hablar el otro día porque es un tema bien extenso. ¿Y para qué lo, Entrando tú fuiste que a, me preguntaste, Luis? Tú fuiste que lo no, porque preguntaste. Ajá, él dijo, Luis, esto va Feliz. ligado, él dijo, esto va ligado a la guerra espiritual. Y yo Es me que quedé como que, en la pregunta. ¿por academia qué? está bien Ah, entretejido. Los mismos, por ejemplo, este Peter Wagner, que es el que te digo que él, para mí, es de los más claros que te escribe del Ministerio Apostólico, que tiene hasta un libro como que restaurando la iglesia, qué sé yo, qué hallo. Y él te ok. escribe libros de queja espiritual que la gente los compra para saber de queja espiritual porque él es un misionero. Pero a todas estas te está hablando de queja espiritual y te está metiendo esas ideas que él tiene de cómo debería funcionar la iglesia. Él es el que dice lo que te dije, que la iglesia está cogiendo en reversa. Él es el que lo escribe y lo Ah, dice. Y de ahora ahí, entiendo. esos libros como que van metiendo estas ideas y si no las están metiendo, pues las reflejan, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces como que si desde la literatura y desde la raíz, por así decirlo, en la academia, ya el árbol está podrido, ¿por qué tú esperas que va a crecer? ¿Me entiendes? Porque Yo, el tipo, ya desde la literatura, lo que te está diciendo son esas cosas como que el apóstol está en una posición más privilegiada y básicamente el esquema que él te da sí, es como que, o sea, es una idea que no es la idea, por así decirlo, pura de la mentoría. Es claro. otra cosa. Es un Yo, concepto bastante complejo que para mí está podrido. Porque Ok. no, ¿sabes? Como que es bien especulativo y entonces se justifica. Mira cómo es esto, porque lo de la queja espiritual, esta gente como que no, casi nunca son académicas y qué sé yo, y pues usan esos pretextos espirituales para justificar estas conclusiones que ellos sacan de la Biblia, ¿me entiendes? ok. Y es Yo, como que, pero Mira, ya, una pregunta cómica, una pregunta ajá. cómica. ¿Cuál es la pregunta Si cómica? tú estás bajo la cobertura de X fulano de tal, que es súper famoso, que esto y lo otro,
y tu filosofía es que no, porque él se pasa intercediendo por mí. ¿Tú te crees tú te crees, honestamente, tú te crees que el tipo saca X tiempo para no, fulano de tal específicamente, señor? No, no creo, no, Cada vez que no, llega la ofrenda. ¿Cumplí? sí, Pero mira Yo no, cómo, pensaba que te iba, pero, yo pensaba, cómo- yo Espera, pensaba que te no, iba a yo quiero decir. decir algo. Yo quiero decir algo. Yo pero esa creo es la que, cosa, porque tú estás creyendo como que él está orando por ti toda esta cuestión, pero también hay chavos envueltos. Hay gente que te pide como que el diezmo de los diezmos por la cobertura y ¿verdad? cosas así mira, que es como te digo, quizás tú pienses que es como que está esto de ok, como que lo etéreo, lo místico, pero también Y está Pablo como que diciendo y Pablo diciendo que no cobró nada, mira para allá, oye, y Pablo diciendo que no Pero cobró que nada. yo oye, pensaba pero que te iba a Pablo no le decir. cobró a los corintios. Yo pensaba que te lo iba a decir, yo pensaba que te Este, iba a decir, y el tipo, y el tipo que te está dando la cobertura, el tipo que está dando la cobertura se muere, te quedaste sin cobertura, entonces, yo pensaba que te iba a decir eso, como que yo no, diga, pero escucha, yo creo que dentro de este flow, yo estoy de acuerdo con la mentoría y estoy de acuerdo de ser guiado, ¿me entiendes? Y tener esa enseñanza. Ahora, cuando utilizamos estas palabras Teología y su madre te da cobertura, teología y su madre te da cobertura. para ponerlas como bueno, cobertura yo voy o a como dejarle la un TH padre móvil en espiritual. la descripción No, para espérate, que Eri. bajen la cobertura. Cuando tú utilizas esos términos como cobertura o padre espiritual o utilizas estos términos así, ya tú te vas completamente de lo que puede ser una mentoría, porque ya tú le estás dando tú le estás dando cierto grado a esa persona de no solamente de una autoridad de enseñanza, sino como si esa persona pudiera ocupar el lugar de Cristo, porque cuando tú dices cobertura, ¿quién me puede dar más cobertura que Pero, Cristo? pero Nadie. mira, ¿Quién Luis, me puede Pero, oye, cubrir pero más que el Espíritu Santo? una Nadie. Pero pregunta, una entonces, mira, pregunta. Luis, yo puedo estar bajo la enseñanza de alguien, pero no significa de eso es lo que ellos que sea dependen, mi de esas cobertura. palabras cargadas de religiosidad, de Sí, espiritualidad, Pero tengo una porque, ajá. pregunta, o sea, Yo una no puedo pregunta, ser tu padre, ¿me entiendes? Como que tu tengo una padre pregunta, espiritual, ¿qué es eso? oye, tengo eso una es pregunta. ellos dependen de eso porque quieren, o sea, si no está eso, si no está ese No, elemento no se escucha espiritualidad, como que Tengo comprable, una ¿me entiendes? pregunta. No se escucha exacto. comprable. Eso es como los noviazgos, que el Ajá. chamaquito, o sea, el chamaquito para enamorar a la nena dice, no, esto es de Dios y qué sé yo, lo que hace es utilizando un pretexto espiritual Tengo una para pregunta, esconder sus intereses, ¿me entiendes? Ajá, cuéntanos, tengo una Apoyo. pregunta. ¿Verdad? Y ustedes son los teólogos, los biblistas, los que saben de Biblia, ¿ok? Ok. En ningún momento Pablo se hace referencia como a sus hijos espirituales, ese tipo de cosas. Si él lo hace. Ok, Ajá. ok. Dice, Porque por hijito. ahí, escucha, porque por ahí se pueden ir esta gente que hablan de esto. Ahora, Sí. en mi caso, yo sí puedo, y de hecho, yo sí creo que tengo un padre espiritual. Yo sí creo que tengo un padre espiritual. Ok. Porque cuando yo llego a la iglesia, ¿verdad? Mi papá murió a los 10 años, ¿verdad? Sí. De hecho, yo considero que tengo varios padres. ¿Y qué pasa? Tuve 3 pastores en específico que se convirtieron padres para mí, figuras paternales literalmente. ¿Verdad? Y que Ok. literalmente hoy por hoy yo puedo llamarlo cualquier hora y me pueden dar un pescozón en la cara y yo no tengo problema, porque se convirtieron padres en mi vida. A Sí. esa gente yo las considero padres espirituales porque no son biológicos, obviamente, no son biológicos y no estuvieron ahí físicamente, sino que espiritualmente me ayudaron a crecer mucho. ¿Ves? Ok. Eso yo los considero padres espirituales, en mi caso. ¿Estaría mal considerarlo en ese sentido un padre espiritual? Lo que pasa es, ajá, lo que pasa es que en el término que tú me lo estás diciendo, es como que literalmente se convirtió como un padre para ti, o como en el caso de Keropi, que Keropi se casó con Samantha y Samantha tenía 2 hijos y Keropi ahora mismo es padrastro y es como si fuera padre de esos niños, ¿me entiendes? ¿Sabes? Eso es algo, pero lo que pasa es que con esta rama del padre espiritual, lo que le dan es como, por lo menos en los términos que se utilizan así para estas cosas, se autodenominan así para tener como que si fueran más espiritual o como si esta enseñanza que él te da o como si esta mentoría que la persona te da o esa Sí. cobertura espiritual que la persona te da va más cerca de Dios, va más cerca de Cristo y se escucha mucho más espiritual y tiene una autoridad mayor, ¿me Mira, entiendes? mira cómo yo lo veo, Billy.
de la manera en que tú me hablas de la paternidad espiritual, es como que en el sentido de un padre social, por así decirlo. Ajá. Pero ya como que esta idea como que más cercana a la paternidad y más cercana al apostolado, es más como que un sensei, como un gurú, Sí. ¿me entiendes? Como que Exacto, este tipo exacto, exacto, exacto. de guianza, como que no tanto quizás como que social y antropológica, sino es más como que mística, ¿me entiendes? Como que más, Pero cuando Pablo le habla a sus hijos, entonces, ¿en qué sentido le está hablando? Porque esa es la cosa, porque mira, porque, ok, mi pastor y muchas personas en mi iglesia, vamos a poner Ahí fue. mi pastor en muchas áreas me ha servido como un padre, ¿me entiendes? Porque, no porque mi papá está ausente, porque mi papá está siempre ahí, pero a veces me ha dado esos consejos que a lo mejor yo no lo hablo con mi papá, lo hablo con mi pastor y lo considero como un Ok, consejo bien de padre, no claro. tanto de pastorado, qué sé yo, pero como tú lo dices, es como que algo más, qué sé yo, de confianza, de amor, ¿me entiendes? Amor hacia la Ujú. oveja, etcétera. Estos tipos de padres, no también todo, pero el que lo vea sea, como estamos explicando, pues se puede considerar, qué sé yo, padre espiritual o lo que sea, y pero hay ese es el personas que lo peligro, o toman, sea, hay el personas que peligro, lo el toman, extremo. número uno, el padre espiritual lo toma como si él fuera el más espiritual y él es el que te puede decir a ti todo lo que hay, etcétera. Y número Ujú. dos, el oyente, el que considera a esa persona padre espiritual, loco, yo tengo amistades que tienen disque padres espirituales y madres espirituales. Entonces, donde raspan para el rol es que el individual, la persona, ¿verdad? No busca de Dios, no ora, no lee Biblia, no hace nada. Solamente depende de esa persona espiritual, de ese padre o esa madre espiritual. Y lo que le diga esa De madre o ese padre recibir esa espiritual enseñanza, es esa lo que autoridad es lo apostólica. que es. Sí, porque se le Exacto. No, porque convierte, esto me lo enseñó, sí, esto me lo enseñó mi sí, padre espiritual. Se acabó. sí, Exacto, ¿Qué más break? exacto, porque exacto. aún yo con las personas, yo he tenido roces, yo le digo, mira, pero es que yo no creo así, ¿me entiendes? Yo soy amistad, ¿me Por entiendes? eso, y entonces Exacto, exacto, exacto. Y cuando tú sigue siendo tu tienes, padre en el sentido de consejo, ¿me entiendes? yo lo veo más y para mí está en la palabrería, porque si yo digo, o Sí, sea, yo tengo gente que yo veo como modelo de vida, y en ese sentido, esos modelos de vida, cuando me corrigen o me guían, pues son como que mis mentores, mis tutores, y hay cierto amor paternal en el sentido de que, pues, como que claro. están ayudándome a entender la Ujú. vida y a encontrar mi lugar en el mundo y estas cosas. Pero entonces, cuando le añades toda esta verborrea y este discurso como que bien místico, bien etéreo, que quizás sí lo sacaste de la Biblia, ¿me entiendes? Como que ahí es que empiezan a ponerse borrosas las rayas. Y Claro. ahí es que la gente se aprovecha de esa super espiritualidad, este misticismo, y empiezan a pasar las cosas que queremos evitar, que además de los errores intelectuales, las cosas prácticas que pasan, ¿me entiendes? Cuando Ujú, se ujú. aprovechan del poder y estas cosas que en realidad vienen a ser dañinas, ¿me entiendes? Que para Claro. mí es lo que uno está intentando evitar porque es como te digo, o sea, es como que detrás de todo esto se esconde la avaricia, se esconden intereses y usan esta Ujú. verborrea para manipular a la gente. Y ese es el peligro, mano, porque como la religión es un tema tan sensible y de por sí llega al corazón del hombre, cuando tú le añades todo esto, entonces ahí se puede esconder un par de gente que realmente no están para ayudar, están por lo Quieren hacer suyo. daño. Exacto. Exacto, exacto. Tú sabes que yo puedo interpretar de todo esto, mano. Eri la pasó difícil en el evangelio. Eri ha visto cosas malas en el Y no es el único. Yo creo que eh, hay un par de gente que se puede identificar. sí, sí. Esa es la Ot- idea, es la malpraxis, ¿sabes? Como que a todas estas, ¿sabes? Tú quieres una sana doctrina, ¿por qué? Porque tú quieres evitar la mala práctica, ¿sabes? La mala Claro. vivencia, ¿sabes? Tú quieres vivir sanamente en un ambiente que te sane, que te construya, Ujú. que te Claro. ayude a crecer. Y cuando le añades todas estas cosas que en verdad suenan bonitas y todo, pero lo que hacen es confundir y lo que hacen es crear estos ambientes donde el aprovechado se aprovecha. Ujú. Exacto. Y se Y, aprovecha y, fácil. y, y entonces, una pregunta también que hicieron aquí, que ahí con esta yo entiendo que podemos cerrar, que es la Sí. que empezamos a hablar Billy y yo antes del podcast, era que la No, hizo, porque nos vamos al tema, nos vamos al tema, nos vamos al tema. si hablamos hasta de madres apostólicas y cuánta madre existe, Pero es lo mismo, eso está ligado. Eso está De ligado. apóstol. Apóstol. Está ligado. ¿cómo es? Madres espirituales. Es No, necesario yo sé de gente, que son madres, padres, tíos, tías, primos, primas. No, muchacho. Más Sí, Mi de- madre. es necesario identificarse como apóstol antes de subir al altar a predicar. Esa la hizo la No.
RB Elvis hizo esa pregunta. ¿Es No. necesario identificarse como apóstol antes de subirse? Es necesario para No. tú, no voy a Es decir este que necesario, perdón. no, porque voy aquí No es necesario. No es necesario. No es necesario porque, o sea, porque tú tengas una función en el cuerpo no significa de que eso, como estábamos hablando ahora, te da una cierta autoridad por encima de algo o por encima de alguien. Y entonces, pues no necesariamente las personas, estoy diciendo que todos los que lo hacen de esa manera, pero hay algunas ocasiones en que se hace ver y se deja sentir como que cuando pones ese título o porque tienes un título, conlleva cierta autoridad. Por ejemplo, no, yo soy el pastor fulano. No, O yo habla de soy- apóstol porque te vas del tema. Oh, Keropi me sí, sí. regañó ahorita. Yo soy, No, pero dilo así, el dilo así, apóstol dilo así. fulano, ¿me entiendes? Yo entendí tu O yo punto, soy Iri. el profeta, ¿ves? Entonces ya cuando tú dices eso, pues ya tú partes de un nivel como que como si tu posición o si tu función en el cuerpo te diera más autoridad que otra persona. Y en realidad no es así, ¿me entiendes? A mí mi problema con eso es que la gente Ajá. utiliza lo que es el título para la función y se lo Ujú. aplica para su identidad. Y ese para mí es como que el problema. Es como que, Sí. loco, o sea, yo soy Billy. ¿Ves? Yo soy Ajá. Billy y dentro del cuerpo yo ejerzo el pastorado, por ejemplo. Yo Ajá. ejerzo cierta función. A mí, digo, y no creo que, por ejemplo, yo invito a Keropi, ¿verdad? Yo Ujú. invito a Keropi. Keropi no El tiene evangelista control. Keropi. Keropi no tiene, Ajá. Keropi no tiene control. Keropi no El tiene pastor control. Keropi. Cállense la boca. ¿Verdad? El pastor de jóvenes Keropi. Sí. No, de Por ejemplo, jóvenes sí. no, es pastor. Porque de Cállense la jóvenes te baja boca la que jerarquía. estoy hablando, escúchame. Dale. Yo le invito a Keropi a mi iglesia. Keropi no tiene control de cómo yo lo presento. No. ¿Me Exacto. entiendes? Eso es otra cosa. Que puede ser que pues, la persona no tiene culpa de todo el elogio que la Oye, persona pero está yo le tirando, escribí, yo le está escribí a presentando. alguien una vez, yo le dije, me puso en la Sí, pero, promo que exacto. si 20 cosas, yo le dije, papi, pero mira, ponme el nombre nada más, ¿qué pasa que tú esa cosa que tú me pusiste No, ahí? por eso, Sí. que para mí el problema radica en el En el corazón corazón. de la persona como tal. Porque nuevamente, yo me acuerdo una vez, yo hice una lista en la iglesia y que no, Sí. no era mi iglesia, pero el nombre puso Pastora Fulana de Tal. Y yo, ¿tú qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Tu nombre no es Pastora Fulana de Tal, tu nombre es Fulana de Tal. ¿Me entiendes? Pues Fulano. ya, Exacto. deja eso, ¿me entiendes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es Sí, el sí, sí. propósito? ¿Me entiendes? No, Yo no tengo problema que tú me digas, soy Fulana de Tal, y ¿sabes qué? Y yo pastoreo tal iglesia. Pues yo Ajá. ejerzo esa función, Claro. pero creo que hay gente que no es que yo soy el pastor tal, es que yo Sí, Yo soy soy el el profeta tal. salmista. ¿Entiendes? Y eso para mí, no sé, escudriña su corazón, ¿me entiendes? Y, y, Escudriña. y ahí ha pasado que de Esa es iglesia la asignación de hoy, eh, escudriñen. Escudriña tu corazón. me dan unas presentaciones ahí, papi, y los otros días fui a una iglesia y me escribieron, mira, Algo, me acordé de algo. danos una biografía tuya. Y yo como que, no, para presentarte. Y yo le puse, mira, me convertí a los 23, algo así puse. Y yo no sé qué más, ya ahora estoy en Cristo. Porque en verdad, a mí no me gustan esos viajes ahí de que aquí llegó el influencer, comediante, pastor, Keropi Sánchez. Yo me siento como Canal que, con 5,000 ¿qué es suscriptores, esto? 3 podcasts, Mira, salió. Yo me siento como que, Ajá. ¿qué ¿qué es ustedes esto, en creen de verdad? esto? Mala mía por reírme, mala mía. Quizás voy a molestar a alguien, pero anyway. Yo me acuerdo una vez, lo que estaba en compartir, loco, y estaba un montón de gente que estoy Se requiere discreción. y había Billy se responsabiliza por las próximas expresiones que se van a dar en este programa, no necesariamente representan las opiniones del ¿Por qué tú programa. andas con un cuchillo en la Vete a la mano, mierda, loco? su madre. Ah, mala Estás mía. loco, Oye. estás loco. Y se jaca los ojos con el cuchillo en la mano, loco. Eso es Todo bien tajeado falso. así de momento, todo tajeado con Sí. el ojo sangrando. La sangre. No tenemos que ir bien. Esa es mi cuchilla favorita. Tiene mi nombre y todo. Ah, wow. Es que recuérdese en mente que donde este vive le piden pasaporte, así que él no puede viajar a Costco, él no puede viajar a Exacto, Econo, exacto. él tiene que cazar lo suyo ahí. Exacto, Mira, exacto. pues me acuerdo, loco, yo estaba en compartir, y tío, normal, papi, era un pool party, normal, chévere, papi, Okay. y está este chamaco, papi, saludando a todo el mundo, que esto y lo otro, obviamente no lo conocía, y él se presentaba así, no, yo soy el pastor tal, y un chamaquito, ¿tú eres pastor y otro? No, estoy hablando proféticamente, que esto y lo otro, y yo, En bus. Wow. Papi, él estaba ahí ejerciendo la fe. no, Yo he tenido gente que me entrega tarjeta. Yo no sé si eso está mal porque yo pensaba a veces hacer tarjeta, pero como que no, yo no tengo problema, ¿me entiendes? Pero es que, o sea, Proféticamente. y es un chamaco, O sea, yo lo que pensé es como que, No hice mi llamada pastoral, no. ¿cuál es la teología, mano, de la iglesia de este chamaco
que lo lleva, que lo impulsa a que random, porque no sé quién yo soy, ¿me entiendes? No sabes, random, ¿me Keropi? entiendes? ¿Entiendes? Random, ¿qué tú haces, loco? ¿Qué es eso, Keropi? Esto es un palito aquí, tío. No, es un Ah, palito. random, ¿me entiendes? ¿Y qué Pero pasa? estoy ¿Y qué, aquí. y qué pasa? Y creo yo que se van por esa línea, no, de que decláralo, que eso es tuyo. Declara que tú vas a hacer esto, ¿me entiendes? Y es como que, bro, tienen que bajarle a eso, ¿me entiendes? Porque es que yo creo que Yo le diría, hay está hablando gente, hay gente, proféticamente, yo, felicidades, trabaja para eso, papá. es Mira, que, aquí no, está el loco, seminario. es que, no, y hay gente que se mata tanto por los dichosos títulos, mano. Sí, sí, sí. No, que loco, Como- el título no te va a hacer nada, loco. Nada. Nada, Ni brother, el nada. diploma tampoco. Y es lo No, que nada. digo, cuando tú no tienes a Cristo en el centro, tú te vas por tendencias teológicas, ¿sabes? Pones tendencias teológicas en el centro, pones títulos en el centro, pones todas estas cosas que son como que el relleno, loco, eso es capota y pintura, para cubrir Claro. que en realidad hay una deficiencia en tu educación cristiana, que en Mm. realidad Y- como que, pues, ¿sabes? Como que ahí hay algo que tienen que revisar. Digo, y hay gente que, por ejemplo, yo no tengo problema si en tu organización, como que un título, por así decirlo, está obispo, está evangelista, y te da un carnet y todo, y está, qué sé yo, un Eso está título cool. es apóstol, y tú quieres llegar a ese título. El problema es con todas estas cosas que hemos dicho, que es la verborrea, es, ¿sabes? Como que este prestigio que la gente quiere alcanzar y todo lo que se esconde detrás de eso, ¿me entiendes? Sí, Literal, sí. literal. Full. Así Bueno, que el llamado de hoy es escudriña tu corazón. Sí, caballero. mano. Por Vete eso. a Eso la es. Biblia, vete a la Biblia, vete a la Biblia Sí. y estate tranquilo. La autoridad es esto, mira, la Biblia. bueno, Ya. tienes que entrar al video podcast para que veas lo que. Ah, bueno, tú diste la Biblia. Dale. Vamos allá. Bueno, mi gente, esto ha sido todo. Esa es la que hay. Se ama. Gracias por estar aquí. Comuníquense, digo, suscríbanse, denle like. Sigan a esta gente en sus redes sociales. Apologético, Eric Torres y el teólogo Luis. Lo pueden conseguir así en YouTube, Yep. Instagram, Facebook. Esa es la que hay, mi gente. Escríbanle en todas las preguntas que ustedes tengan. Estoquéenlo y No. síganlo, sigan su contenido. Denle compartir a su contenido. No. Y nada, nos vemos el próximo miércoles aquí a las 6 p.m. Esa es la que hay. Nos fuimos. Nos fuimos. Muchas gracias. En el merch. Right.